Hola a todos. Hoy les traemos una actualización importante desde la Cámara de Diputados. Con 22 votos a favor, 17 en contra y 0 abstenciones, la Comisión de Puntos Constitucionales ha aprobado en lo general el proyecto de dictamen que modifica diversos artículos constitucionales en materia de reforma al Poder Judicial. Este es un paso crucial en la reforma del Poder Judicial, y en el video de hoy, exploraremos qué implica esta decisión. Quédense con nosotros para conocer todos los detalles. En contra, 0 abstenciones. En total, 22 votos a favor, 17 en contra y 0 abstenciones. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. En consecuencia, se declara aprobado en lo general el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Poder Judicial Federal, en todo lo que no se haya reservado, que pasa para su discusión y votación en la siguiente etapa. Vamos a ver y escuchar cómo se vivieron las intensas discusiones durante el debate sobre el proyecto de reforma que modifica diversos artículos constitucionales en materia de reforma al Poder Judicial. Las sesiones estuvieron marcadas por un intercambio apasionado de ideas y opiniones, con cada diputado defendiendo su postura respecto a los cambios propuestos. El debate fue realmente animado. Informes de los juzgadores ante el pueblo que les dará su confianza y su voto. Lo que sí garantiza esta reforma es la legitimidad que derive de los sufragios directos emitidos por las y los ciudadanos. Y eso no solo reforzará la confianza en nuestras instituciones, sino que también alineará al Poder Judicial con los intereses democráticos que defendemos. Por una república justa, austera, por una justicia pronta, expedita y cercana al pueblo, esta reforma judicial va. El grupo parlamentario del PAN, que es el grupo al que pertenezco, votaremos en contra y hablamos en este turno precisamente de 3 cosas. La independencia judicial, que es lo que más atenta a esta reforma y esta iniciativa, y peor, aún todavía más peor, el dictamen. Esa independencia judicial es lo que garantiza el acceso a la justicia, lo que iguala. Esta independencia judicial le da dignidad y esencia al Poder Judicial, y esta iniciativa y este dictamen es totalmente atentatorio. Miren, los jueces resuelven desde luego controversias de los particulares, sin duda. Cuando no se ponen de acuerdo, acuden a un juez que se debe a la justicia, no a sus electores. Pero también es cierto que defiende los derechos frente al abuso del poder. Y eso es lo que a lo mejor más le molesta a cualquier régimen autoritario. La justicia constitucional incomoda porque se trata de una disputa entre poderes. En su deseo de venganza, que no de justicia, este dictamen de la reforma judicial lleva más bien a un despido masivo, injustificado y por eso injusto, que violenta incluso principios de retroactividad. Pero además este dictamen, por esas razones, termina con los principios jurisdiccionales de independencia, de excelencia y de profesionalismo. Una elección que ya nos hizo referencia aquí el diputado Moreira, que realmente hizo inoperable la elección. Tiene usted 81 hombres, escójalos de aquí, además haga las diferencias, y tiene usted más de 7 boletas. Es verdaderamente ridículo lo que nos están ofreciendo a través de las boletas. Además, lo único que va a hacer es confundir a todos y seguir un dedo elector. Además, hay referencias hasta de cartas de recomendación de vecinos, de tómbola, es verdaderamente una kermés. Y por si fuera poco, se va contra la carrera judicial, sí, esa carrera judicial de la reforma que hablamos en 94, que es conquista de trabajadores. Y esa carrera judicial, perdón, algo está pasando, esa carrera judicial que la eliminan porque no reforman nada, sino sustituyen a las personas, va contra la independencia judicial, contra la excelencia y contra el profesionalismo, garantía de derechos humanos y particularmente del acceso a la justicia. No reforma ningún poder,
sustituye a todas las personas, lo hace de manera injusta y además sin ninguna visión de género y sin ninguna consideración a la etapa que más mujeres entraron a la administración de justicia. Segundo, además, atenta contra la independencia judicial a través de un tribunal disciplinario totalmente inquisitorio que investiga y sanciona en medio de una enorme discrecionalidad casi absoluta, con sanciones que además los deja en estado de indefensión. Así es que, por supuesto, lo que se dedicará, no solo habrá que elegirlos de manera absurda, sino que además se va a dedicar a perseguir a quienes manifiesten independencia. Y tercero, que me preocupa enormemente, es quitar los efectos generales a las sentencias de amparo. Vaya despropósito. Ahora resulta que estamos obligando a litigar contra leyes y contra sentencias o contra actos de gobierno a los más pobres de nuestro país, y los estamos obligando a juntar dinero a pagar a esos despachos que dicen despreciar, pero que bien los contratan y que los integran en su gobierno, que son los huizacheros y prevaricadores. Eso es lo que son. Y están fomentando ese enriquecimiento de litigios sin sentido, porque lo que hace una sentencia de amparo con efectos generales es precisamente proteger a los más pobres, y esta vez anulan esos efectos generales. Es en realidad una tropelía. Regresamos precisamente a ese México decimonónico y porfiriano que obliga a los más pobres a defenderse y hacer inaccesible la justicia. ¿No que primero los pobres? ¿Por qué los obligan a defenderse? ¿Por qué no bastaría una sentencia de amparo para protegerlos y cuidarlos? Por el bien, en realidad, por lo visto, es por el bien de unos, los últimos serán los pobres. Claro que el sistema de justicia requiere cambios. Sí, nada más que ninguno de los cambios que se necesitan están en este dictamen. Ninguno. No tocan a fiscales, ni a ministerios públicos, ni a defensorías de oficios, ni a peritajes, y en lugar de fortalecer la independencia judicial, la eliminan. Esto no es una reforma judicial. Significa la regresión a los peores momentos del tiempo, peores momentos del autoritarismo. Esto no es una reforma judicial, significa el regreso a los tiempos de concentración del poder. Vaya que tienen nostalgia por el México antidemocrático que quizá estamos a punto de entrar, pero para eso habrá resistencia. Primero quiero contextualizar, porque parece ser que no hay recuerdo y no hay memoria. Miren, el pueblo de México el 1 de julio de 2018 nos mandató a hacer una revolución pacífica, hacer otro Estado, reformar la Constitución. Así es. Resolvimos hacerla en la intención, o más bien, no hacer una nueva Constitución, sino ir a rescatarla de 1917. Y en ello hemos avanzado en la parte del Ejecutivo y en la parte del Legislativo. Y la parte del Poder Judicial no la habíamos hecho hasta ahora. ¿Cuál es esa reforma? Miren, es la reforma de Ernesto Zedillo, que se aprobó en 1994. Y esa reforma al Poder Judicial se hizo en un lapso de 60 días. Desde que entró la iniciativa vía el Senado hasta que la aprobaron o hasta que la publicaron. 30 días. ¿Y esta cuánto lleva debatiéndose? Desde que llegamos el 1 de julio de 2018. No. Ustedes hasta ahora, a ver, Margarita, para decirte a ti concretamente, porque subiste aquí a decir que un poder que no es autónomo y que no es independiente. ¿Tú crees que la desaparición y que legitimó el Poder Judicial de luz y fuerza del centro fue de un poder independiente? Porque gobernaba tu esposo. Claro que no, claro que fue una indicación precisa, porque es un modelo y es el que estamos queriendo de raíz arrancar, el modelo neoliberal. Y ese modelo neoliberal se nos enquistó en el Poder Judicial en esta reforma del 94 con el aval del PAN.
porque el aval del PAN hizo que el PRI, sin problema, en 30 días aprobara todo. Y miren lo que pusieron, y ahí ustedes mismos se trampearon, porque miren lo que pusieron, y les asusta que ahora se pretende instalar un Consejo de Disciplina Judicial para acabar con eso que le llamaron ustedes Consejo de la Judicatura. Miren la gracia que hicieron. La Administración de Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estará a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos que conforme a las bases que señala esta Constitución y sus leyes. Eso es lo que hicieron, y por eso el Consejo de la Judicatura le pusieron que fuera presidido por la misma persona que presidía la Suprema Corte. Juez y parte, lo estamos cambiando, por eso lo estamos cambiando. Por eso lo estamos cambiando, y espero que ahora ustedes ya comprendan que no tienen posibilidad alguna de impedir que eso suceda, porque viene el otro tema que ustedes dicen, y de una vez les doy las cifras. Miren, para que, si no las saben, que creo que no las deben saber, de 2,477 municipios que tiene este país, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ganó 2,535. Solo en 125 perdimos, ganaron ustedes la derecha. De 31 estados, para que entiendan la legitimidad y para que se les acabe ese discurso de que no traemos la suficiente fuerza y representación para cambiar el Poder Judicial y reformar nuestra Constitución. ¿Sí? Sí lo tenemos. Sí lo tenemos y se los vamos a demostrar. Adelante con el discurso, diputado. Mi presidente, ¿por qué no pone orden aquí con estos de derecha que les asusta que les digamos? Es una forma de decir que no dialoguen entre tribuna y orador. Bueno, si le quiere hacer una pregunta, pues puede levantar la mano. Aquí estoy para preguntar. Eso. Adelante, diputado. No me distraigo. ¿Cómo me va a distraer? Menos de aquí los representantes de la derecha, que están defendiendo a esta Suprema Corte, que es la Suprema más corrupta del poder, de los poderes que existen en esta nación. Y miren nomás para que vean, miren el tema de los fideicomisos, que ustedes les defienden. Miren, 22,780,972,562.43. Estos fideicomisos todos están fuera de la ley. Ustedes defienden eso, que los ministros sigan siendo. Acuérdense que también quitamos los fideicomisos. Mire, mi presidente, siguen estos muchachos aquí. No me distraigo, pero que hagan una pregunta. Compañeros diputados, por favor, dejen hablar al diputado Sandoval. El diputado Leonel quiere hablar. Sí, con mucho gusto aceptamos la pregunta. La diputada Villano pide la palabra. Para centrarnos en el tema, quisiera preguntarle, ¿usted sabe cuántos asuntos recibe el Poder Judicial Federal durante un año y cuánto reciben los poderes judiciales locales? Sí. Déjeme preguntarle al diputado Sandoval si acepta la pregunta. Sí, con gusto Adelante. Con gusto le acepto la pregunta. No me distraigo, Triana, no me distraigo. Yo sé claritamente mi misión y mi representación aquí. Representamos al pueblo, a la nación, y venimos a reformar la Constitución en materia judicial. Así es. Y le contesto a la pregunta de la diputada. Miren, este año la Suprema Corte tiene un presupuesto de más de 78,000 millones de pesos. Entre ello va incluido 5,700 que manejan solo 5 ministros. Y la Suprema Corte con este presupuesto resuelve menos de la mitad de lo que resuelven los 32 tribunales superiores de justicia del país. Con la mitad de presupuesto, 48,000 millones. Es una Suprema Corte obesa, corrupta, que solo defiende a los que más tienen. Le doy un dato. Este poder aprobó la ley en materia eléctrica y la Suprema Corte la declaró inconstitucional, que dizque por mal procedimiento legislativo. Falso.
Y además, lo que nos cuesta, fíjese, diputada, solo por esa resolución y solo por un concepto que se llama autogenerados, la Comisión Federal de Electricidad deja de recibir 370,000 millones de pesos al año. ¿A quién sirve esa corte? ¿A quién sirve esa corte? Ah, sí, muy a la justicia del capital extranjero y del capital privado. Ah, y a la justicia de ustedes, sí. Por favor, miren compañeros. Miren mis ilusos diputados de la derecha, que la Sandoval. justicia es ciega. Diputado No, Sandoval, señores, permítame. todo tiene que ver con la Permítame, visión diputado y la Sandoval. concepción. ¿Perdón? Déjeme llamar aquí al orden a los compañeros del Pleno. Por favor, escúchenlo y enseguida alguno de ustedes puede replicar lo que guste. Miren, diputados del PAN, sobre todo del PAN, también del PRI, porque no hay duda de que el PRI perdió su nacionalismo, su lucha por el nacionalismo. Estamos, hace mucho ratito, bueno, desde el 82 por ahí para acá, ¿no? Desde que se juntaron con Salinas y hicieron… No, Dios me libre, no, ¿cómo creen? No. Somos totalmente diferentes y aquí se trata entonces de visiones y concepciones. La nuestra es una visión de democracia participativa, es una visión de un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, de una visión donde mande la gente. Esa es nuestra visión. Y con principios éticos, de justicia, de libertad, de democracia. La de ustedes es una visión de democracia centralizada, de democracia de la oligarquía, de democracia de los que más tienen, y solo así ven que es democrático. Por eso nosotros no le tenemos miedo a lo que diga el pueblo. No se trata de… no hay ningún asunto de venganza aquí. De lo que se trata es de hacer un nuevo Estado de México, un nuevo Estado mexicano, una reforma a la Constitución para el Poder Judicial. No se trata tampoco de términos de autoritarismo, al contrario, lo que necesitamos es que la gente retome el poder en sus manos. Y está clarito en el dictamen el tema de la paridad de género para el Poder Judicial. También está clarito el tema del Tribunal de Disciplina Judicial. No hay ningún problema, le decimos al pueblo mexicano, para que avancemos en esta reforma. Y no me distraen. Bueno, no tenemos ninguna duda, amigas y amigos, que tenemos la legitimidad, el mandato y que va a avanzar esta reforma al Poder Judicial. Y que les digo también, nosotros como partido, como PT, hasta lo tenemos en nuestro programa de acción, que los jueces, ministros y magistrados se elijan mediante el voto popular. Y para allá vamos sin ninguna duda, les pese lo que les pese, les duela lo que les duela y sufran lo que sufra la derecha, porque parece que todavía no entiende que estamos haciendo una profunda revolución pacífica y que estamos haciendo el nuevo Estado mexicano, el Estado del bienestar, el Estado del humanismo. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputado presidente. Pueblo de México que sigues este debate, lo que está aquí en discusión es la elección de las personas juzgadoras, que por voto universal, secreto y directo del pueblo se decidan a todas las personas juzgadoras. Y las maromas que has visto hacer a la oposición, que ya se fueron, por cierto, la mayoría, nada más vienen, echan su discurso y se van. Ya dije que se fueron la mayoría, no que no estén. Entonces, sigue el chisguete de resistencia, pero la mayoría ya se fueron. Porque como dijo mi buen amigo, compañero Mario Rosendo, la oposición fosfo ahora viene a plantear que son defensores de la democracia, pero le niegan al pueblo el derecho a elegir por su voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. O sea, es el colmo de la desvergüenza, inclusive que invoquen el constituyente del 57 y que se les olvide el pequeño detalle que nada menos y nada más que el primer presidente de la Corte elegido por el pueblo de México fue Benito Juárez García, nada más, el nigromante,
elegido presidente de la Corte por el voto del pueblo, y vienen aquí a decir que se pone en riesgo la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Vienen a presumir que son abogados y se manifiestan racista y clasistamente en contra del artículo 39 constitucional, que por enésima ocasión leeré. La soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Yo sugiero a la oposición fosfo que proponga una reforma a este artículo 39 y diga: todo poder público dimana de este, a excepción del poder judicial, que será decidido por la oligarquía y por el poder del dinero. Porque eso es lo que están defendiendo. Nuestra presidenta electa lo planteó muy claro cuando le entregaron la constancia de presidenta electa, que lo que estamos planteando es separar el poder económico del poder judicial. Todos los males con que nos amenazan le caerán a la República si el pueblo elige por el voto a las personas juzgadoras. Es el diagnóstico preciso de lo que hoy pasa con el poder judicial. Corrupción. Yo no digo que todos los jueces son corruptos, yo digo que el Poder Judicial está corrompido. Sostengo que no imparten justicia y, como lo dije en los foros, oímos de cada 12 personas invitadas, 10 estaban en contra. Hablaron trabajadores que dijeron que no eran escuchados, que les pagaron el día para que fueran a protestar y a injuriar, y no hablaron de los derechos de los trabajadores, mujeres y hombres del Poder Judicial que están garantizados, sino repitieron la cantinela de que se pone en riesgo la autonomía. Bueno, la oposición coincide con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y eso los pinta de cuerpo completo. Apátridas, traidores a los intereses del pueblo. Eso es lo que son, las cosas como son. Porque será muy amigo, pero ustedes coinciden con su posición política. Punto. No, el presidente aquí se indignan porque alguien dijo piña, se indignan. Ah, pero López, tu presidente, aunque te pese, el compañero presidente, el que te arrolló en las urnas, el que te demuestra cómo se hace política, el que te pone un ejemplo de dignidad, de amor al pueblo, de servicio. Gigante, con el que no te puedes comparar nunca, porque su nombre estará inscrito con letras de oro en los muros de este Congreso, mientras el tuyo será recordado como el de un descendiente de la migración española republicana que defendió a su patria, y que tú estás en la derecha facha. Así es. En la derecha racista y clasista. Y me vienen, interrumpe, diputado presidente. Yo no los interrumpí nunca. Aguanten la medicina que aquí el doctor Noroña tiene para darles para llevar. Será el simi, pero la medicina no la aguanta ni la similar. No aguanta nada. No aguanta ni al yerberito. No aguanta ni un tecito del doctor Noroña. No aguanta nada. Empiezan a retorcerse como chinicuiles en comal. Porque están tranquilitos, pero vengo a la tribuna, yo los he oído, se me pone el hígado así de oír sus mentiras, su demagogia. Allá, diputado presidente, no lo ayudo a hacer su tarea, pero allá. Diputado Irán Santiago. Es de Morena, yo soy del PT, ya me voy a afiliar a Morena, pero todavía no. Iba, pero me plancharon. Sí. Me cepillaron. Una moción de orden antes de la pregunta. A ver, diputado Zarzosa, sí. Sí. Con mucho respeto, presidente, solo recordarle que en todos los reglamentos que se aprueban, en los debates que se han dado, cuando se le solicita una pregunta al orador en turno, se debe de hacer en su tiempo reglamentario, antes de que concluya su tiempo. Y él ya se pasó con 12 segundos. Entonces, la pregunta viene una vez que concluyó su tiempo. Pues por lo menos que se ponga de acuerdo bien con sus compañeritos. Aquí han hablado hasta 8 minutos. Para que por favor le hagan la pregunta en el tiempo adecuado. Ya va a corresponder de usted si acepta que le hagan la pregunta o no, aunque ya haya culminado su tiempo. Nada más lo dejo para que lo registre, presidente. Usted ha llevado muy bien la conducción, se lo reconozco, pero creo que debe de ser usted
justo con todos. Gracias, presidente. ¿Con qué objeto es la solicitud de uso de la palabra? Para la pregunta. Una pregunta, presidente. En tiempo. ¿Acepto una pregunta? Con mucho gusto. Bien, disculpe, ya tenía levantado la mano antes de que terminara el tiempo del compañero. Compañero Noroña, quisiera preguntarle su opinión respecto a la liberación que han hecho de presuntos delincuentes los jueces en los fines de semana. Creo que es un tema que tendríamos del que hablar para que la gente también tenga una información más, una razón por la cual es necesario esta reforma. Muchas gracias. Adelante, tiene 2 minutos para contestar, diputado Noroña. La representación del PRI habló hasta 8 minutos en algún caso y nadie de la fracción del PRI dijo ya se le acabó su tiempo. Yo hasta pensé que me iba a preguntar una pregunta en base a los cursos de oratoria Alejandro Moreno que hace el Partido Revolucionario Institucional, pero no le tuvo fe a la contundencia de su pregunta. Está parado el Poder Judicial. Dicen que están saturados de trabajo, que no se dan abasto, que no tienen tiempo, me consta a mí en Saltillo, me dijo una trabajadora del Poder Judicial, que no tienen tiempo ni de irse a registrar para participar en una elección para ser persona juzgadora. Pero tienen tiempo para protestar si les pagan el día. Tienen tiempo para parar si les pagan todo el tiempo que estén haciendo el paro. Y qué fortuna, porque ahora que están en paro no sueltan delincuentes los sábados y los fines de semana. Entonces, por lo menos durante estos días, presuntos delincuentes no son liberados. Pero miren los argumentos. Es que es la Fiscalía. Pues si Mario Marín estaba preso con un expediente sólido preparado por la Fiscalía y lo soltó el Poder Judicial, que porque ya está viejito, que ya no es peligroso, son más mañosos, pederasta, y lo liberó. Liberó a una larga lista de políticos presos por corruptos, por ladrones, por delincuentes, y le echan la culpa a la Fiscalía. Claro que hay que hacer también la reforma en las fiscalías. Claro que hay que hacer una profunda reforma y crear una Defensoría del Pueblo muy poderosa para que el pueblo, sobre todo el pueblo humilde, el pueblo pobre, tenga quien lo defienda, porque no tiene derecho para invertir en una defensa legal. Pero lo que es evidente es que aquí la oposición está defendiendo un poder judicial que se puso por encima de los poderes de la República, que no imparte justicia y que es profundamente corrupto. Eso es lo que están defendiendo, que permitan que no se paguen los impuestos que deben pagar los oligarcas, que libere a delincuentes y a presuntos delincuentes, que sigan negándole la más elemental justicia al pueblo. Hablan de venganza. Dicen que no quieren politizar, pero han aplaudido que los ministros de la Corte… ¿La respuesta, diputado? Concluí. Pensé que me iba a hacer una pregunta. Bueno, me tomo Adelante, los 3 minutos que me faltan, como fue en algunos oradores anteriores. Termino, diputado presidente. Lo que aquí se plantea, lo que aquí se niega es el derecho del pueblo a elegir por su voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, con arrogancia, con racismo, con clasismo, con desprecio, y como se los dije en el INE, van a ir a presionar al Tribunal Electoral desesperados como lo hicieron con los consejeros electorales del INE y no pudieron. Se los digo, pasaron de despreciar al pueblo a subestimarlo, a tenerle ahora miedo, y si quieren tener futuro como oposición, lo que deben hacer es aprender a respetarlo. Mientras no respeten al pueblo y no sirvan a él, nosotros vamos a seguir en un movimiento triunfador hacia adelante. Cierro diciendo, así como se los dije, chéquenlo en el diario de debates, cuando defendieron a las empresas extranjeras de electricidad, les dije en este momento nos están entregando la presidencia de la República en el 2024, no es que sea pitonizo, simplemente es que es obvio lo que va a pasar. Sigan con este discurso, sigan con sus mentiras, sigan con sus patrañas, sigan diciendo lo que nos dicen en tribuna, y en 2027 el siguiente partido que va a desaparecer es el PRI y en 2030 Acción Nacional. Tendrán que replantearse como oposición o van a desaparecer. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. La parte de los magistrados electorales y esa oferta pública del voto me parece
hasta con cinismo. También me parece importante que la manera de fortalecer la carrera judicial pues sea realmente con exámenes, concursen todos. Pongan todos exámenes, concúrsenlos. Pero la verdad, venir a poner una calificación, no sé cómo les fue en la escuela quien lo propuso, pero además no es lo mismo un 8 de la UNAM que del Instituto Cúspide. Con todo respeto, pero debe haber alguien que dé certificación de identidad y no lo hay, y no se trata de los vecinos. Es increíble ver cómo algunas personas en posiciones de poder parecen tan desconectadas de la realidad que viven la vida en una burbuja de privilegio. Este tipo de mentalidad no solo perpetúa la desigualdad, sino que también crea una barrera entre los que están en el poder y el pueblo que deberían servir. Ahora, yo sí les voy a decir una cosa, no lo han hecho todo. Diputada Zavala. Lo último. Espera un momento, es que... Sí, sí, la acepto. Quiere hacer una pregunta el diputado Moreira y ya la aceptó. Sí. 1 minuto y 2 para contestar. Sí, rápido. Escuché, diputada, que a usted le preocupan la figura de los jueces sin rostro. Mire, yo sé que las cosas están difíciles en el país. Me gustaría que abundara un poco. Me preocupa que lo hayamos votado acá cuando contraviene el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que además hay una resolución al respecto, directa, de un juicio contra Perú. Entonces me preocupa que hayamos votado eso y pues ya estamos de salida enfrentándonos a ese tipo de resoluciones. ¿Y su opinión de por qué le preocupa? Bueno, me preocupa para empezar de fondo, porque viene además este juez sin rostro. Cuenten el tiempo extra. Para contestar, sí. Porque viene el juez sin rostro, viene después de que lo eligieron popularmente y entonces es natural, y vaya que es natural en todo el Pacífico y yo creo que en todo el país no se necesita ahondar mucho el tema del crimen organizado en nuestro México y en nuestro país, que pone candidatos y pone alcaldes y hasta gobernadores porque no podría poner jueces. Y entonces no solo eso, sino además en ese sentido el juez sin rostro no tiene caso discutirlo. Pero José Ramón Cosío, que es el que me parece que hace una referencia a esa violación absoluta de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que deja en estado de indefensión tanto a quien acusa, a quien se defiende de ellos, y que al contrario hace mucho más peligroso o aísla totalmente a la víctima. Entonces me parece que haber aprobado así de entrada con una reserva, pues yo creo que debió haber merecido por lo menos una discusión más a fondo, con mayor profundidad y tomando en cuenta los tratados y las convenciones internacionales que están violentando. Muchas gracias. 2 propuestas de medicamento. Muy buenas noches, gracias, diputado presidente. Me da una ternura oír a los paneaguados hablar de que se debe tener dignidad en el cargo, congruencia. Quienes se robaron la presidencia en 2006 y bañaron en sangre el país, hicieron un fraude electoral majadero que sumió al país en una crisis brutal y que tuviéramos un desarrollo desde hace mucho tiempo diferente, nos hablan de dignidad y congruencia. Lo que hay que oír, lo que hay que ver, la caradura y la cachaza de algunas personas legisladoras. Pero además, y luego el PRI pregunta, ¿no estará violándose con los jueces sin rostro las convenciones de no sé qué y no sé cuál? Se dijo jueces sin rostro por una manera coloquial para que se entendiera el debate. Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras. Punto. Eso es lo que se está acordando. Es que si los van a elegir, ya saben, pues si son 800 jueces, ¿cómo van a saber quién de los 800 está resolviendo el tema? Si se dan las medidas que aquí estamos acordando. No, lo que quieren es que no se elijan las personas juzgadoras, porque le regatean al pueblo el derecho
bueno, le regatean el ejercicio del artículo 39 constitucional. Ese es todo el tema. Están tan desesperados que en el INE se subían por las paredes para que no nos dieran los 2/3. Y ahora traen una chicanada en la Corte que ya explicará. Yo, como no soy abogado, no le entraré, pero mi compatriota Leonel Godoy Rangel ahorita nos va a poner al pueblo de México en aviso de una maniobra de tinterillos con la que pretenden parar la reforma al Poder Judicial, regateándonos la mayoría calificada que el pueblo nos otorgó. Ellos que han sido beneficiarios por décadas de esta fórmula. Bueno, tengo que recordar aquí lo que dijo Carlos Puente en el debate en el INE. Subieron de primera a Arturo Escobar, todos los compañeros del movimiento, son muy bien los compañeros del Verde. Y ahí Carlos Puente recordó que acordamos todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara una reforma electoral para quitar el actual sistema e ir a la representación proporcional pura, y se hizo en la computadora de un diputado paniaguado, no diré su nombre, se firmó por Jorge Romero y Marco Cortés, el dirigente de Acción Nacional, que no tiene palabra, ni vergüenza ni nada, ya lo atenderé allá en el Senado la próxima semana, junto con Anaya, que estuvo 6 años fuera del país, ni siquiera tiene el requisito básico de la residencia, y ayer ahí en lo oscurito, en un espacio romántico, aquí estoy, muy contento de venir a la dictadura. Porque son unos desvergonzados, hablan de dictadura, ya no estarían en el mejor de los casos. Porque la derecha es terrible, la derecha es asesina, es facha. Bañó en sangre el país, le han inventado delitos a la gente. Hubo presos políticos en los gobiernos del PRI y el PAN, vienen con una desvergüenza aquí a hablarnos de democracia, de moral, de principios, de dignidad, de seriedad, de honestidad. No lo conocen, no saben lo que es eso. Pandilla de farsantes es lo que es la oposición, pandilla de farsantes. Por eso el pueblo los puso en una representación ínfima, son intrascendentes electoralmente, intrascendentes, y están condenados a la intrascendencia por décadas, mientras sigan con su comportamiento canalla, hipócrita, mentiroso, tergiversado, falsario. Ya que les gusta el lenguaje religioso, aunque somos un Estado laico. ¿Cómo se llama? Permítame, diputado Fernando Noroña. Sí. No, qué herejes, fariseos. Permítame, el diputado. Ya hasta calor me dio, me había dado frío. Sí, ¿solicitó la palabra? Una pregunta. Con mucho gusto. ¿Está la respuesta? Yo también les digo, ¿para qué le preguntas si le vas a dar más tiempo? Me toma 20 segundos la pregunta. Respetuosamente, señor diputado, hablando de intrascendencia, ¿cuántos distritos ganó el PT? Ganó 52, creo, ¿no? Distritos 52. de mayoría. Distritos de mayoría. Si fuera sí, tan distritos de mayoría ganó 52. Lo que pasa es que son tan geniales que dicen que como no tuvo en la coalición algunos partidos, el PT o el Verde, la mayoría de los votos en esos distritos, dicen que no los ganó. Yo diría, ¿cuántos? No me puede responder, diputado, porque no está en tribuna, pero si le toca, ¿cuántos distritos ganó el PRI? Dicen que 9, pero ni le quita los votos del PAN y no habrían ganado ni uno. El partido que tuvo la presidencia de la República, todas las gobernaturas, todos los diputados, todos los senadores, todos los diputados locales, todo, hoy son intrascendentes. No tienen nada. Se los dije en el INE, hubieran renunciado a los 9 triunfos de mayoría porque sin los votos del PAN no eran mayoría. Es un planteamiento tramposo el que hacen, porque las coaliciones para eso son. Sin los votos del PT muchos triunfos no se habrían tenido, sin los votos del Verde muchos triunfos no se habrían tenido, como en la coalición de ustedes sin los votos del desaparecido PRD. Para allá van, para allá van. Entonces, somos tan intrascendentes que se ocupan de nosotros, pues nadie se ocupa de lo intrascendente. Larga vida al Partido del Trabajo y larga vida al Verde.
Y larga vida Morena, que es una maquinaria impresionante electoralmente hablando. Apenas en 2015 tenían un puñado de diputados y en 2018 ya tenían la presidencia y volvió a refrendarse la presidencia y se tiene mayoría calificada. Que se oiga bien y se oiga lejos, mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y nos faltan 2 o 3 senadores de la República que andan desesperados, los inexistentes del PRD, diciéndoles no traicionen, los traicioneros al pueblo, no traicionen. Y luego el PRI también les dice, oigan, ya andan corriendo senadores los del PRI. Como tienten tantos, es que parece que en la combi en la que se van a transportar ya no cabía uno y entonces lo sacaron. No, bueno, síganme tocando las cosquillas. Mi reserva la retiro para que nos vayamos más rápido. Los consejeros de la Judicatura reciben un momento, 460. Diputada Irma Juan Carlos, espera un momento. Diputado Torreblanca. Para ver si me acepto la pregunta, diputada. Sí, adelante. Tiene 1 minuto para formularla y 2 minutos más, hasta 2 minutos para contestarla a la diputada. Me gustaría que me informara qué opinión, cuál es el nombre y qué opinión le merece sobre el actuar de los jueces de distrito en materia de telecomunicaciones y competencia económica en su estado, y qué opinión le merecen los jueces de distrito y colegiados de su estado en materia de trabajo, y su opinión con base en sus sentencias, justifíquela, por favor. Miren, adelante, diputada Juan Carlos. La respuesta es muy simple y sencilla. Hasta ahorita nosotros seguimos esperando que los jueces, los ministros impartan justicia al pueblo. Si hubiera justicia, si trabajaran, si hicieran su papel de responder al pueblo, no estaríamos hablando de un plan C. Entonces, concluyo mi respuesta, diputado presidente. Adelante, y no voy a usar Juan la Carlos. técnica para decirles lo que les tengo que decir, porque de verdad no somos iguales. Entonces, quiero decirles, además recordarles que el Poder Judicial tiene un ahorrito arriba de 21,000 millones de pesos en fideicomisos para pensiones complementarias, para el mantenimiento de sus casas, habitaciones de jueces y magistrados, para apoyos médicos complementarios. ¿Acaso ya se olvidaron de esos 21,000 millones de pesos que tienen de ahorro? Suéltenlo, liberen ese dinero del pueblo. No, señores, no estamos aquí vengándonos de nadie. Les decimos que si de verdad están a favor de la imparcialidad, de la transparencia, de la independencia del Poder Judicial, apoyen esta propuesta de reforma del presidente. Aquí, si ustedes han leído el dictamen, ¿sí?, se habla de reducir, de controlar que los jueces, los ministros y los magistrados de verdad impartan justicia. Hay un término, hay un plazo para que ellos puedan resolver, y si en ese plazo, en los 6 meses, no han podido resolver un asunto, pues también tienen un órgano que les vigila. Hay muchos datos técnicos muy importantes en este dictamen, pero por un asunto de tiempo y porque yo sí sé respetarlo, les voy a concluir diciendo que el plan C va, que la reforma al Poder Judicial va, que si el pueblo elige al Poder Ejecutivo, si el pueblo elige al Poder Legislativo, que el pueblo elija al Poder Judicial. No le tengan miedo al pueblo, así como dice nuestro presidente. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Desde mi perspectiva, la reforma judicial que se está discutiendo es un paso crucial para mejorar nuestro sistema legal. Estoy a favor de esta reforma porque busca erradicar prácticas que han dañado la confianza del pueblo en nuestras instituciones. Necesitamos un sistema judicial que no solo sea más transparente, sino también más justo y equitativo. Una de las principales razones por las que apoyo esta reforma es que busca acabar con la impunidad que ha permitido que ciertos individuos y grupos evadan la justicia. También es fundamental que se combata el nepotismo, asegurando que los puestos en el Poder Judicial se ocupen por méritos y no por favores personales. Además,
Es hora de revisar y ajustar los salarios exorbitantes que algunos miembros del Poder Judicial reciben, de manera que los sueldos estén alineados con el del presidente de México y reflejen un sentido de equidad en el servicio público. Esto no solo contribuirá a una mejor distribución de los recursos, sino que también ayudará a restaurar la confianza en nuestras instituciones. En resumen, esta reforma es una oportunidad para construir un sistema judicial más transparente, justo y responsable. Estoy convencida de que estos cambios son necesarios para avanzar hacia un México más equitativo y libre de corrupción. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador.